Se cerró el Mundial de Qatar 2022 con el título de la Argentina después de 36 años. El equipo de Leo Messi, de Scaloni, levantó la copa en una final realmente increíble, 3-3 en el alargue, y después por penales el equipo albiceleste se quedó con el título. En un Mundial de Qatar que dio mucho para hablar desde el inicio, desde que se conoció que este país iba a ser la sede, las muertes que se generaron, por ejemplo, en la construcción de los estadios y también la cuestión vinculada a los derechos humanos. Muchas caras arrojó Qatar 2022 y precisamente esta noche con Martín Rodríguez estaremos hablando de eso. Bienvenidas, bienvenidos. Ah, sí, comienza Lado B. Se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Mira lo que es hermosa, es hermosa. Dale un beso para la gente de Argentina que la está viendo. Y ¿Sabes cuánto le besa? Es impresionante, la verdad que la deseaba muchísimo. Recién le decía ahí, alguna vez lo dije, que Dios me la iba a regalar, estaba seguro y presentía que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos y acá está ahora a disfrutar. No vemos la hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso y nada, pensar en disfrutar. ¿qué sigue, Lionel, después de tocar el cielo con las manos? ¿Vos vas a seguir siendo el técnico de la selección argentina? Vamos a festejar ahora. Pero la gente también quiere saber porque te quiere y... Sí, bueno, yo también los quiero a ellos. Pero ¿te pensás que es importante quién va a dirigir la selección? No, para la gente sí sería importante que siga. Vos se pondría feliz. Quizás ahora no se puede resolver, pero sería muy feliz. ¿No te ponías feliz? Yo sería feliz, por supuesto. Sabe todas las noticias antes que nosotros. Este tiene más contacto que Entel. Y bueno, de todo esto vamos a estar hablando esta noche aquí en Lado B en vivo, en la pantalla de TV Ciudad. Y les voy a dar las gracias y el agradecimiento a Martín Rodríguez, que se quedó un cachito más. Te sentaste ahí, pero te quedaste en el estudio, Martín. Un gusto enorme tenerte por acá. Bienvenido a Lado B, aunque ya supiste estar de este lado también. Todo. Es parte del contrato, ¿no? Sí. Por la conducción del informativo en mi ausencia que vos hiciste, me tocaba venir. Bueno, Sí. acá estamos. ¿Estaba eso en el contrato? Estaba en el contrato. Como yo cubriste a vos también. Todo. No le leí esa parte, pero bueno, bienvenido sea. Vamos arriba. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, es lindísimo poder charlar contigo porque te vimos a lo largo de todo el mes en los distintos programas de TV Ciudad. Te tocó cubrir una vez más un mundial. Estuviste en Rusia 2018, un mundial muy distinto por un montón de aspectos. Sí. Y te tocó ahora la experiencia de Qatar. Ya voy a ir a algunos puntos, pero contame a nivel general, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Con qué te quedaste? Bueno, para empezar, por supuesto que con un lugar totalmente distinto al que posiblemente yo no hubiera ido si no fuera por esta oportunidad de trabajo. Es un privilegio trabajar de lo que nos gusta, trabajar en un mundial, hacer viajes que nos permiten en los tiempos libres, que esta vez fueron bastantes menos que hace 4 años, conocer un poquito de la zona del mundo a la que visitamos. Y en realidad una primera sensación que me quedó es que quizá producto de eso, de que no dispuse de todo el tiempo del que puede disponer un turista para conocer el espacio en el que estuve durante 20 días, yo no tengo muy claro cuánto me acerqué a la realidad de Qatar. Para empezar, porque es un país muy particular, donde vive poca gente en comparación con otros estados, de la cual la mayoría no es catarí en términos de ascendencia, y donde son las y los cataríes una especie de núcleo de la población privilegiado, rodeado por una mayoría extranjera, que es la que normalmente desarrolla tareas en otros servicios, en distintos rubros, en algunos casos con muy buenos niveles de ingreso y de inserción en la sociedad, y en otros no tanto. Bueno, me parece que yo a ese núcleo central, a entender las lógicas, cómo funciona, qué pasa de las puertas de las casas hacia adentro, no accedí. Accedí a lo que se ve en los espacios públicos durante un mundial, que no es muy distinto, con algunas diferencias, pero no es muy distinto a lo que ya veníamos viendo desde hace muchos mundiales. Yo marcaba recién tu antecedente, ¿no? El haber estado en Rusia 2018, un mundial distinto incluso desde el punto de vista de la organización, porque en Qatar se concentró todo en Doha, sí, que seguramente debe haber tenido cosas positivas, porque bueno, los traslados eran mucho más cortos, obviamente, y era más accesible poder ir a distintos partidos y ver distintos estadios, conocer distintos estadios. ¿Cómo viste eso? Comparándolo con Rusia, con lo que es habitualmente un mundial, ¿qué cosas a favor o en contra tuvo eso? Bueno, se notó claramente en algunas de las cosas que pude ver de las obras de infraestructura. Se hizo un metro especialmente para el mundial, súper moderno. Eso que se había expresado antes en los números. Qatar invirtió 200.000 millones de dólares en el mundial, que es una cifra muy superior, pero varias veces superior a la que invirtió Rusia, que tenía hasta este mundial el récord. O sea que el de Qatar es récord absoluto. Yo la vez pasada hablaba con alguien y me preguntaba si Estados Unidos, Canadá y México dentro de 4 años
van a invertir eso entre los tres. Tiendo a pensar que no, y espero que no, porque hay un elemento de obscenidad en esa enorme inversión, que claro, permitió, como vos decías, que una ciudad fuera espacio suficiente para que hubiera 8 sedes funcionando al mismo tiempo. Evidentemente eso tiene ventajas logísticas. Qatar no tiene una ciudad comparable, ni mucho menos con Doha por fuera de la capital, entonces tampoco había mucho más remedio que hacerlo de esa forma. Y tiene desventajas de otro punto de vista, es decir, uno en un momento empieza a sentirse en la cotidianidad encerrado en esa ciudad que lo aloja, donde va a trabajar, y pierde eso que, por ejemplo, nos dio el Mundial de Rusia y todos los anteriores, salvo el del 30, que se jugó solo en Montevideo en poquitas cuadras, que es bueno, moverse un poco más por el territorio y de esa forma aproximarse a esa realidad que yo me sigo preguntando si conocí o no, y tiendo a pensar que no. Mencionaba recién en la introducción que desde que se conoció que Qatar iba a ser sede del Mundial, bueno, se empezó a hablar muchísimo. Se empezó a hablar más cuando nos enterábamos de las muertes que se daban de los obreros. Después hay otro aspecto de los trabajadores que también es importante, porque obviamente que Qatar recibe a muchos trabajadores, mucha mano de obra, algunos en una situación súper vulnerable, otros no tanto, pero sí hay un montón de extranjeros que van a trabajar. En ese sentido, un montón de obreros fallecieron, murieron, ¿no? Cuando estaban en la construcción de los estadios. ¿Eso era algo que vos notabas presente mientras se desarrollaba el Mundial? ¿Qué quiero decir? Ya tanto los hinchas como los periodistas hablaban del tema, ¿estaba presente eso? En la sociedad o en los ámbitos en los cuales, con todas las barreras del caso en términos idiomáticos, uno se movía en la calle, en los comercios, no. En general no había reflexiones con respecto a la actualidad, sí cierta disposición a la hospitalidad, digamos, con quienes estábamos visitando, pero está claro que eso estuvo muy presente en una cantidad de crónicas y yo creo que, partiendo de un escenario triste, que es la disputa de un mundial en un país que para hacer el mundial recurrió a ese tipo de contratos laborales, que se cargó todas esas muertes, bueno, sobre esa base no deseada, se generó una oportunidad y fue la de que se hablara mucho durante una competencia deportiva como el Mundial de Fútbol de temas no deportivos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que estuvimos inmersos en discusiones que yo no recuerdo durante la disputa de mundiales anteriores. Y no es porque no haya antecedentes de mundiales jugados bajo flagrantes violaciones a los derechos humanos. Pensemos en Argentina 78. Claro, medio siglo es mucho. El fútbol se ha vuelto un espectáculo global, como capaz que en el 78 estaba todavía lejos de ser, aunque era así muy popular. Y me parece que eso le dio a las discusiones vinculadas a la realidad catarí una fuerza importante que incluso llegó a algunos deportistas. No tantos, hablo de los futbolistas que jugaron el Mundial, en algunos casos de primerísimas selecciones, no tantos como sería lo deseable, pero me parece que visto en perspectiva histórica más que en otros tiempos. Es decir, como si empezara a ver en los deportistas un involucramiento con estas discusiones que en otra época en general se evitaba. Sí, incluso en este mes también se dio que se expresaron distintos organismos internacionales, se habló de cuestiones de indemnización a las familias de esas personas que perdieron la vida trabajando, y también se habló de cuestiones sindicales, que capaz que en otro momento pasaba desapercibido, pero quizás el Mundial permitió por lo menos arrojar ese tipo de elementos, ¿no? Sí, claro, los cuestionamientos son muy fuertes, se sigue gestionando esa especie de resarcimiento a quienes han terminado con secuelas por trabajar en las obras o a sus familias. Qatar tuvo en el camino previo al Mundial que ceder en algunos puntos, por ejemplo, en el tipo de contrato, ¿no? Aquello de que las personas, patronas, dueñas de empresas, se quedaban con el contrato de la persona empleada, extranjera, en todos los casos, en casi todos los casos, y podían, cuando lo estimaran conveniente, cortarles el contrato, lo que las dejaba automáticamente como personas indocumentadas en territorio catarí. Bueno, ese tipo de patrocinio, como se le llama, que iba mucho más allá de las obras de construcción, se tuvo que suprimir poco antes del Mundial. Bueno, ahí hubo un pequeño cambio positivo, claro, después de que esas mismas condiciones ya se habían cobrado miles de vidas. Sí, todos estos temas también cruzaron la barrera del fútbol, incluso hubo algunos episodios hasta curiosos. Recuerdo Maluma, el cantante colombiano, que en realidad cantó un día antes de la inauguración del Mundial, le preguntaron sobre estos temas, se levantó y se fue, dejó pagando al periodista. Y recuerdo una conferencia de Ecuador en la que le preguntan a un futbolista ecuatoriano, y es Alfaro, el técnico argentino que dirige a Ecuador, el que sale como en cierta medida a responder por él y a defenderlo, decirle, bueno, no le pregunten de esto, casi como diciendo, vamos a hablar de fútbol. Eso también estuvo presente y cruzó como esa barrera también de lo deportivo, ¿no? Sí, exactamente, y entonces ahí hubo gente que optó por el silencio, en algunos casos, deportistas un poco incómodos porque no estaban acostumbrados a hablar de estos temas, gente como Maluma que se paró y se fue en la entrevista,
otros como Alfaro, que trataron de, bueno, en un gesto paternalista, discutible, de proteger a su dirigido cuando no tenía mucho para decir y de decir alguna cosa en un sentido general. Y hubo gente que se plantó de un modo más firme, pienso en Kane de Inglaterra, pienso en Neuer de Alemania y en otros deportistas de primer nivel, e incluso hasta intentaron usar brazaletes o algunos símbolos durante los partidos. Sí, en el caso de Neuer y Alemania se habló del tema de la diversidad, exactamente, ¿no? El brazalete de la diversidad. Exactamente, que es una causa que él milita hace mucho tiempo. Digamos, hubo más jugadores, el caso de la selección de Dinamarca, que estuvo a punto de jugar con una camiseta alusiva a esa causa. Bueno, FIFA bloqueó esas iniciativas, pero no se bloquearon otras, que yo creo que son muy loables, pero que, claro, no cuestionaban tan directamente al mundo catarí, o al mundo árabe y en particular a Qatar. Por ejemplo, los señalamientos a la discriminación de la población afrodescendiente. Claro, esos señalamientos golpean mucho más directamente a Occidente y en particular a algunas potencias, ¿no? Que en el juego geopolítico no están del lado exactamente de Qatar. Pienso en Reino Unido, pienso sobre todo en Estados Unidos, que a Qatar. Y eso se permitió, o por lo menos no se censuró como las protestas vinculadas a la violación de derechos de la comunidad LGBT y Q+, donde sí Qatar es directamente involucrado. Así que el panorama fue muy complejo. El tema de derechos humanos, ¿no? También se habló muchísimo antes de que empezara el Mundial, cuando empezó el Mundial también, de derechos vulnerados y de la situación de las mujeres. Hay una figura del hombre como referente también de las mujeres. En ese sentido, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué viviste allí? Bueno, a ver, yo escuché algunas opiniones a mi criterio un poco livianas de gente que estando en el lugar, guiándose por lo que se ve en la calle, categóricamente decía, bueno, no, pero no es lo que se dice o no se aprecia en los espacios públicos la situación de violencia, de sometimiento, de dependencia que se denuncia y que está amparada aparte en la legislación catarí, no es solo un tema cultural. Es decir, ahí se desarrolla o se realiza una determinada interpretación del Corán, del texto sagrado islámico, que marca o le da estructura a un cierto ordenamiento legal, ¿no? Y bueno, y las mujeres tienen que, las que viven allí, vivir bajo esas normas que justamente figuran o establecen la figura del hombre referente, ¿no? Que puede ser su padre, eventualmente su hermano, y cuando se casan pasa a ser el marido. Que entre otras cosas define si la mujer puede estudiar o no, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las potestades que tiene. Bueno, está claro que en los espacios públicos uno no apreció las consecuencias de un orden legal con esas características, pero me parece que por respeto a todo lo que se denuncia, estamos hablando de una legislación que permite la pena de muerte, el castigo físico, tenemos que actuar con cautela, porque yo tampoco me esperaba recorrer una ciudad en la que uno apreciara esas posibilidades de violencia hasta legales, digamos, ante los ojos del público, como tampoco esperaba, digamos, padecer una persecución por ser alguien de la colectividad LGBTIQ+. Me parece que ahí el problema está, como decía hace un ratito, de las puertas de las casas hacia adentro y en particular a partir de hoy, es decir, claro, a partir del día posterior. El día después, ahí está la clave, cuando ¿no? se apagan las luces. Porque durante exactamente. 40 días, bueno, hablamos de Qatar, todo lo que pasaba, el tema era el día después. Claro, el tema es el día después. ¿Qué es lo que pasa hoy? Cuando Qatar sale de la agenda deportiva que hizo que durante un mes fuera mirado con lupa y todas estas discusiones se procesaran en los medios de comunicación y se vuelve a vivir la cotidianidad de un país que, por otra parte, cuando lleva un mundial a su territorio y lo organiza como lo organizó, está también haciendo un juego en términos geopolíticos y demostrando su poder, ¿no? Y abriéndose un lugar en el mundo y por ende poniendo en una posición de mucha vulnerabilidad a quienes desde adentro después tienen que vivir bajo esas reglas y eventualmente se animan a cuestionarlas. ¿Cuánto pesó, cómo convivieron el componente religioso, que obviamente es muy importante, con esta disputa del Mundial y la cantidad de turistas que visitaron Qatar, por ejemplo? Bueno, el componente religioso, como en tantísimos países del mundo islámico, está presente hasta en lo que uno escucha. Es parte del paisaje visual de las ciudades, ¿no? Las mezquitas están presentes en todos los barrios de Doha, no hace falta visitar una zona en particular para verlas. Del mismo modo que en Rusia uno veía las iglesias ortodoxas por todos lados también. Los templos son parte de ese paisaje. Y en el caso de las mezquitas, con la irradiación del rezo, que tiene 5 horarios establecidos diarios,
uno tiene aparte también eso muy presente en el paisaje sonoro, ¿no? Es decir, hay 5 momentos del día en los cuales a través de los altoparlantes de cada una de las mezquitas se emite el rezo. Y eso marca el ritmo de la vida en las ciudades. Para quienes no teníamos esa experiencia previa es un poco impresionante, impresiona la primera vez que se escucha, uno después claramente lo entiende, lo incorpora y convive con eso. Y eso habilita también, en ese sentido hay una suerte de dualidad, que las personas más ortodoxas, digamos, creyentes, con fe religiosa, interrumpan su actividad y recen, y quienes no, sigan con su vida y les pasen por al lado. Eso también es una peculiaridad que surge de lo que se podía ver en Doha. Bueno, dormiste poco, porque en realidad te sacábamos acá también en el informativo, 6 horas más, eran casi las 2 de la mañana, pero te tocó trabajar de madrugada también, ¿no? Porque claro. Estabas haciendo un programa para DirecTV, que era la noche en vivo acá para el Uruguay, pero la madrugada de Qatar. Claro, hay 6 horas de diferencia y es la misma diferencia horaria que en Rusia, pero en este caso con actividades, una agenda distinta. Entonces, claro, entre las 3 y 4 de la mañana, a veces 4 y media, había que salir en vivo. Sí. Lo que suponía acostarse 5 y algo de la mañana, después de un descanso básico, a veces de 6 horas, a veces un poquito menos, a veces de 7, lo cual ya era más que aceptable, era un gran logro. Llegábamos casi al mediodía o empezábamos la jornada al mediodía del día posterior. Y el periodo diurno en Qatar en esta época del año va hasta cerca de las 5 de la tarde. Entonces ahí venía la angustia de tratar de resolver todos los asuntos cotidianos, empezando por el desayuno y por planificar la agenda del día, entre el mediodía y la 1 de la tarde. Y en el momento de más actividad del Mundial, ya a la 1 empezaban los partidos, hora catarí, ¿no? Llegó a haber 4 partidos por día en las 2 primeras fechas de los grupos. A la 1, a las 4, a las 7 y a las 10 de la noche. Y en el medio de esos partidos, distintas salidas en programa, ya empezaba el trabajo. Entonces, el día se iba muy rápido, tremendamente rápido, y lo vivíamos de una manera que está, claro, muy distinta a la que tiene la mayoría de la gente. No toda, porque hay mucha gente que trabaja contra horario en nuestra cultura y nuestra realidad, pero la mayoría de la gente en nuestro país. Bueno, hacemos una pausa. Capaz que una vez hablamos de fútbol, no sabemos. Muy bien. Porque estamos hablando ya hace rato y no hemos hablado de fútbol. Como gustes. Pero no tenemos mesa para golpear ni nada, No. ni gritar y pedir la salida de algún técnico, pero capaz que algo de fútbol hablamos. Muy bien. Pausa, ella sigue la OVE aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B conversando con Martín Rodríguez sobre lo que dejó el día después de Qatar 2022. Martín, en el inicio veíamos en el tape disparador a Messi, lo escuchábamos a Messi, también a Lionel Scaloni después del título de la Argentina. Argentina era uno de los candidatos cuando empezó el Mundial. Francia quizás el otro. Nos regalaron una final hermosísima. Después podemos sumar otros países que quizás podían también llegar a la definición. Pero elegimos estos dos, a Messi y a Scaloni. Y se dio un fenómeno, no sé si vos compartís, que a mí, al menos antes, no lo había visto desde el Uruguay, que muchos uruguayos y uruguayos como que hinchaban por la Argentina, ¿no? Sí. Tenían como ese deseo de que Argentina ganara la Copa del Mundo, cuando siempre fue un rival histórico para nosotros. Pero creo que también en parte por lo que significa Messi, creo que muchos querían que Messi terminara con un título. Y me quedo con Scaloni, que tiene una mirada y una forma de ver el fútbol muy, muy particular. En este mismo Mundial, después de perder con Arabia, él dijo, muchachos, es un partido de fútbol, es un juego. No perdamos de vista eso, o sea, sacándole un poco de drama. Y es una mirada interesante de dos figuras que terminan siendo clave en la Argentina. Yo creo que eso colaboró un poco también para que acá, desde este lado del río, dijéramos, bueno, si la gana, está bien que la gane Argentina. No sé si compartís esa visión. Yo creo que claramente hace mucho en ese sentido algo está cambiando. Me parece que el cambio no empezó ahora, viene de hace algunos años, tiene algún elemento de tipo generacional. Yo ya lo había notado cuando en 2014 Argentina quedó en la puerta de ser campeón, cuando con Sabela perdió la final contra Alemania. Parece que en ese sentido el país que recuerdo de mi infancia era un país mucho más en lo deportivo anti-argentino, partiendo de una asociación de lo argentino con lo porteño y dibujando un poco la mirada del país vecino en su diversidad, e incluso más pro-brasileño a veces cuando había que optar entre uno de los dos vecinos grandes, digamos, en términos territoriales y de población. Yo creo que eso se ha ido moviendo. Es posible que en eso pesen algunos elementos que vos mencionabas y también algunos fenómenos propios del fútbol en el mundo globalizado. Yo siento que hoy, del mismo modo que en cualquier lugar del mundo hay hinchas del Real Madrid, del Manchester City, es decir, ¿no? A veces nos reímos de la gente que en Asia adopta esas actitudes, pero yo creo que acá de a poco eso empieza a pasar. Además de eso, también empieza a pasar que hay gente que se hincha de deportistas. Y yo siento que la enormidad de la figura deportiva que es Messi
genera admiraciones y también fanatismos aquí. Es decir, de gente que independientemente de que es de Uruguay y que le quiere ganar a Argentina, si Messi está en cancha y Uruguay no juega, capaz que quiere que gane Messi, más en este caso, cuando la sensación era, lo único que le falta a este tipo es levantar la copa, que finalmente terminó levantando. Y estoy de acuerdo contigo en una cuestión del tono en el que esta Argentina compitió y se armó. Yo creo que en eso pesa mucho Scaloni, pesan mucho los revolcones de los 30 años durante los cuales Argentina tuvo enormes dificultades para ganar pila de torneos, aunque definió una cantidad y se le iban, ¿no? Hasta hace 3 años Argentina estaba en esa. Y me parece que ahí Scaloni tuvo la capacidad de construir desde otro discurso, de generar un muy buen entendimiento con sus jugadores, de manejar unos egos tremendos. Y capaz que eso hizo que aquella visión de lo porteño, un poco caricaturizada, trasladada a cómo nos vinculamos con las selecciones de Argentina desde aquí, desde Uruguay, haya cedido ante otro tipo de sensación más agradable, más positiva. Bueno, Martín, gracias por esta visita, por quedarte. Igual te digo que te quedes, porque vamos a seguir hablando del Mundial, un poquito más de fútbol, pero vamos a analizar más tarde en línea de 3, por ejemplo. Es la figura de Messi, lo que significa Messi, que en el cierre de su carrera se termina quedando, por ejemplo, con esta copa. Y siempre está esa comparación con Maradona, ¿no? ¿Qué significa uno y otro? Bueno, en un ratito vamos a profundizar en eso. Ahora se viene autorreportaje con el profe Piñeirúa. Opa. Te invito a que te quedes, Me suena. Lo vamos a ver. Y después a las 9 de la noche, el último programa de Línea de 3 de este año precisamente. Pero no solo del Mundial y de Argentina vamos a hablar, así que gracias. Un gusto, Wilmar. Dale, nos vamos. Se quedan ustedes en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.